Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marisela Borjas y actualmente me encuentro cursando el 10º trimestre de la carrera de Derecho. En este video les voy a hablar sobre los conceptos de prescripción y el proceso de la ejecución de la prenda. El primer tema a tratar es la prescripción, la cual se conoce como el plazo del tiempo en el que, una vez transcurrido y reconocido por la ley, no puede establecerse un impuesto, cobrar una deuda o comprometer una estancia. Esta figura se encuentra estipulada en el Código Civil venezolano, Gaceta Oficial número 39.264 del 15 de septiembre del 2009, en el libro tercero, título 24, artículos del 1952 al 1987. A su vez, este título se encuentra estructurado por 4 capítulos, que son: el primer capítulo, disposiciones generales; capítulo segundo, las causas que impiden o suspenden la prescripción; capítulo tercero, las causas que interrumpen la prescripción; y capítulo cuarto, el tiempo necesario para prescribir. Hay que tener en cuenta que el adquirir o perder derechos por el simple transcurso del tiempo es algo que siempre ha existido, ya que la sociedad necesita de un nivel de certeza en las relaciones jurídicas entre uno y otros. Es así como se tiene que la persona que se desentiende del derecho que tiene pero no lo ejerce, la ley considera que es porque no tiene interés en conservarlo, y al cabo de ciertos años ese derecho pasa a un tercero que lo tenía en posesión, o por lo menos esa persona lo pierde. Ahora bien, el capítulo primero, referente a las disposiciones generales, señala en su artículo 1952 que la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley. Es decir, que a través de la prescripción puede nacer o extinguirse un derecho subjetivo en el ámbito del derecho privado. Por ejemplo, me deben un dinero y dejo pasar el tiempo sin tratar de cobrarlo. En este caso, la ley estipula que si estoy 2 años sin reclamar dicho dinero, pierdo mi derecho a exigir el pago. Por su parte, tal como señala el código, la prescripción puede ser adquisitiva, en la forma de adquirir el dominio y otros derechos reales por posesión como titular durante el tiempo regulado por la ley. Es decir, adquirir un derecho por el transcurso del tiempo. Extintiva es el modo de extinción de una obligación derivada de una relación legal persistente debido a la inercia del acreedor y al paso del tiempo, y que proporciona al deudor una excepción para rechazar la acción que el pretendiente promueve contra él. Es decir, permite librarse de una obligación la cual queda extinguida a favor del deudor por haber pasado mucho tiempo sin que el acreedor la reclame. Hay que tener en cuenta que la prescripción opera en ambos sentidos. Esto quiere decir que cuando el código señala que el derecho prescribe, hay alguien que gana un derecho y hay alguien que lo pierde. Según el artículo 1953, para poder adquirir por prescripción se necesita una posesión legítima. Esto quiere decir que cualquier tipo de posesión no califica para obtener la propiedad de un bien mueble o inmueble, ya que es preciso que la posesión reúna las características que señala el artículo 722, que son aquellas que le darán carácter de legítima, como lo exige el artículo mencionado. En lo que respecta a la renuncia de dicho derecho, el artículo 1954 señala que no se puede renunciar a ella sino después de adquirida. Esto nos da a entender que se puede renunciar a la prescripción porque es un derecho privado, disponible por la voluntad del titular, pero solo cuando ha sido adquirida según el plazo que estipula la ley. De igual manera, el artículo 1955 señala que para renunciar a la prescripción adquirida es preciso tener la libre disposición del bien. Por ejemplo, un menor carece de capacidad de obrar, es decir, no puede disponer de sus bienes y por lo tanto no puede renunciar a sus derechos. Es importante señalar que hay 2 maneras de renunciar a la prescripción, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1957. Estas son las expresas, que es diciéndolo y por escrito, y la tácita, que es realizando actos incompatibles con la prescripción.
Posteriormente, el artículo 1958 nos señala que los acreedores podrán oponer la prescripción cuando estén interesados en asegurarse que no paguen las deudas prescritas, lo cual disminuiría su patrimonio en perjuicio de tales acreedores. Por último, los artículos 1959 y 1960 señalan las cosas fuera del comercio y la prescripción contra el Estado, respectivamente. El primer artículo nos da a entender que las cosas que no están en comercio son las que pueden comprar, no pueden comprarse ni venderse, por ejemplo, el hogar legalmente constituido. Por otro lado, respecto al segundo artículo, estipula que los bienes patrimoniales del Estado y demás entes jurídicos sí pueden ser adquiridos y perdidos por prescripción. El capítulo segundo, referente a las causas que impiden o suspenden la prescripción, señala en el artículo 1964 que no es posible la prescripción entre personas que por los vínculos los unen, no podrían exigir el cumplimiento de sus obligaciones legales. Estas son entre cónyuges, entre la persona que ejerce la patria potestad, entre el menor entre dicho y su tutor, entre otras. De igual manera, el artículo 1965 señala que tampoco es posible la prescripción mientras una obligación o deuda no pueda exigirse, como por ejemplo, respecto a los derechos condicionales, mientras la condición no esté cumplida. El capítulo tercero, en su artículo 1967, hace referencia a las causas que interrumpen la prescripción. El mencionado artículo señala que solo existen dos modos de interrumpir dicho derecho, que son la natural por un hecho material y la civil por un acto jurídico. La natural se encuentra establecida en el artículo 1968 y nos tipifica que esta interrupción procede cuando por cualquier causa deja de estar el poseedor en el goce de las cosas por más de un año. Por ejemplo, cuando el poseedor ha sido desalojado por más de un año por mandato de la autoridad, aún sin orden judicial. Por otro lado, la interrupción civil, tipificada en el artículo 1969, es la que tiene lugar mediante un acto jurídico, ya sea acudiendo a la autoridad competente o por medio de testigos. En lo que respecta al artículo 1970, este tipifica que la demanda busca declarar la existencia del derecho que se alega. Esto quiere decir que lo que se busca interrumpir es la prescripción del derecho, que pudiera poner ese tercero dejando asentado el derecho propio. Con respecto a lo estipulado en el artículo 1971 referente a la hipoteca, se tiene que el registro por sí solo no interrumpe la prescripción de la hipoteca. Esto quiere decir que para interrumpir la prescripción por vía de registro solo puede ser por demanda judicial con la orden de comparecencia donde se demuestre sin lugar a dudas que quiera hacer valer el derecho alegado. El capítulo cuarto, referente al tiempo necesario para prescribir, se divide en 4 secciones. La primera sección señala las disposiciones generales y consta de 2 artículos. En el artículo 1975, que hace mención de que la prescripción se cuenta por días enteros y no por horas. Esto en concordancia con lo estipulado en el artículo 12 del Código, que señala que los lapsos que se cuentan por años se cuentan a partir del día siguiente al del acto que originó el lapso. Por su parte, el artículo 1976 señala que el día de vencimiento y no establece que los lapsos concluyen el día de fecha igual a la del acto, del año o mes que corresponda para completar el número de lapsos. La segunda sección señala la prescripción de 20 y de 10 años en el artículo 1977. Nos señala los plazos de prescripción y nos establece 4 situaciones. Primera, prescripción por 20 años, acciones reales. Prescripción por 10 años, acciones personales. Prescripción por 20 años, acciones para reclamar cumplimiento de sentencias. Prescripción por 10 años, acciones para utilizar la vía ejecutiva. La tercera sección señala las prescripciones breves. Se le llama breves porque ninguna supera los 3 años que tiene el acreedor para reclamar que le paguen o le cumplan, su pena de perder su derecho a cobrar. Según el artículo 1980, estos casos son los atrasos de las pensiones de arrendamientos, los atrasos de los intereses de las deudas y los atrasos de todo lo que deba pagarse por 2 años o periodos menores,
Por su parte, el artículo 1982 hace mención de las prescripciones de dos años, los cuales están referidas a la pérdida del derecho del acreedor de cobrar su crédito personal. A su vez, el artículo 1985 señala que las prescripciones de esta sección corren contra los menores no emancipados y los entredichos, salvo su recurso contra los tutores. Y por último, y no menos importante, la cuarta sección señala las disposiciones transitorias en las cuales se señala la comunidad conyugal, la separación de cuerpos, los casos de divorcio y la anulación, las acciones de filiación y las herencias. Ahora bien, como segundo tema a tratar, tenemos el proceso de la ejecución de la prenda. Antes de explicar este proceso, es importante conocer el primero que se entiende por prenda, la cual, según lo establecido en el artículo 1837 del Código de Procedimiento Civil venezolano, es un contrato por el cual el deudor da a su acreedor una cosa mueble en seguridad del crédito, la que deberá restituirse al quedar extinguida la obligación. Se puede decir entonces que la prenda es un derecho real que da la ley al acreedor para con su valor hacer efectivo el pago de su obligación principal, siempre que vencido el plazo el deudor hubiese faltado a su cumplimiento. Ahora bien, este procedimiento se encuentra estipulado en el Código de Procedimiento Civil venezolano de Gaceta Oficial número 39.264 del 15 de septiembre del 2009, en el libro cuarto, parte primera, título segundo, capítulo cuarto, desde el artículo 666 a 672. El artículo 666 establece lo siguiente: sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales, la ejecución de prenda se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en este capítulo. Llegado el caso de hacer efectiva la prenda, el acreedor prendario presentará la solicitud al tribunal competente, acompañada del documento constitutivo de la prenda, y pondrá a disposición del tribunal las cosas dadas en prenda. En la solicitud se indicará el nombre, apellido y domicilio del acreedor y del deudor prendario y del tercero que haya dado la prenda, si este fuera el caso. Segundo, el monto de la creencia garantizada con la prenda y cualquier otra cantidad cubierta con el privilegio. Tercero, la especie y naturaleza de las cosas dadas en prenda y la indicación de su calidad, peso y medida. Se debe tomar en consideración para este artículo en cuanto al requisito de presentación del documento constitutivo de la prenda, de acuerdo con el artículo 1839 del Código Civil, ya que este privilegio no es procedente sino cuando hay instrumento de fecha cierta que contenga la declaración de la cantidad de vida, así como de la especie y de la naturaleza de las cosas dadas en prenda. Para finalizar, es importante destacar que en el procedimiento de ejecución de la prenda, tanto el deudor prendario como el tercero pueden hacer oposición a la venta de la prenda dentro de los 8 días siguientes después de su intimación, pero en este caso no le es admitida la oposición si no es presentada por el opositor garantía suficiente para el pago de lo solicitado y los intereses. El legislador no señala causales expresas para la oposición, simplemente establece que deberá estar fundada en causa legal. Al hacer oposición, inmediatamente se suspende la venta de la prenda. El procedimiento de ejecución de prenda comienza en primer lugar con la intimación tanto del deudor como del tercero y posteriormente se procede al cuarto día a la venta de la cosa dada en prenda, lo que se hará en pública subasta, tal como lo prevé el artículo 669 del Código de Procedimiento Civil. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.